Regresamos después de nuestra pausa para los informativos y en unos minutos inmediatamente vamos a hablar con una persona que intenta ayudar a todas estas personas que durante estos años hemos pasado, y bueno, porque es una cosa que afectaba a toda la sociedad, por un muy mal momento, sobre todo en cuanto a cuestiones laborales, en cuanto a problemas del trabajo, en cuanto a que sus condiciones del trabajo han sido bastante negativas. Y lo hace afrontando la vida como una realidad. Porque es cierto que cada día nos bombardean con imágenes de vidas ideales como si fueran realidad. Las vemos en redes sociales, las vemos continuamente en televisión, en series, como si la felicidad fuera sinónimo de no tener problemas. Pero sabemos que no es así, que la vida te pone a prueba muchas veces y de formas muy diferentes. Estas palabras no son mías. Estas palabras son de Diana Henry, que es la autora de 3 libros, de una cadena de libros, y el último de ellos ha sido el que titula Conduce tu vida. Diana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por hacerme un hueco en tu programa. Estoy encantada y feliz de poder tener este ratito para hablar contigo y con toda la audiencia. Muchísimas gracias a ti. Voy a leerle a nuestros oyentes lo que aparece en tu libro como texto de bienvenida o de explicación o la sinopsis de lo que pueden encontrar en él. Dice: seguro que has escuchado alguna vez que todo empieza en la mente. Es así, y es una buena noticia porque significa que tu felicidad depende solo de ti. Por eso, si estás pasando por un momento difícil o quieres aprender a gestionar tus pensamientos, emociones y creencias ilimitantes, este es el libro que te permitirá tomar las riendas de tu vida. En estas palabras encontrarás algunas de las ideas más poderosas sobre el crecimiento personal en los últimos 100 años, junto con ejercicios y técnicas efectivas para cambiar todo lo que te impide ser feliz. Diana, estas palabras me animan a, por lo menos, echarle una visual con tranquilidad y con tiempo a tu libro, ¿verdad? Totalmente. Cuéntanos, porque este libro es parte de una trilogía de 3 libros que tú has escrito. Uno es el que acabo de decir, Conduce tu vida; el segundo es Descubre tu pasión; y el tercero, Abraza tu éxito. Correcto. Exactamente. Mira, si quieres te voy a contar un poco cómo llego a esto, porque así creo que tanto tú como todos los que nos estén escuchando, pues a lo mejor se van a identificar un poco más con la situación, porque muchas veces me preguntan: ¿eres psicóloga? Y digo: no, soy abogada. Y claro, y asusta. Dice: ¿una abogada hablando de esto? Pues sí. Entonces, realmente mi curiosidad por todo este mundo realmente de crecimiento personal o de al final de herramientas, ¿no?, para conocernos mejor y para mejorar de algún modo pues nuestra vida, ¿no? Porque si hay una cosa clara, Marcos, que creo que tenemos todos, es que si preguntas, en general todo que queremos ser felices, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeña, digamos que viví la realidad de la vida pues muy de cerca, en el sentido de que pues desde muy pequeña falleció primero uno de mis hermanos en un accidente, y luego pues como a 10 años más tarde, aproximadamente, no recuerdo ahora mismo las fechas, falleció otro por cáncer. Entonces, digamos que cuando falleció el primero yo tendría aproximadamente unos 10, 12 años y soy la menor pues de 5 hermanos. Entonces, yo era en ese momento la que estaba en casa, por decirlo de algún modo. Y vi, recuerdo cuando nos comentan que mi hermano había fallecido en un accidente de tráfico, cuando yo había hablado con él pues a las 2 de la tarde y el accidente había pasado a las 2:30, es decir, media hora más tarde. Entonces, desde muy pequeña, como que me di cuenta de, pues eso, al final media hora es mucho o poco, ¿no? Entonces, vi cómo, digamos que tuve como la referencia de mis padres de cómo ante esa situación pues tenían 2 opciones. Una, el quedarse en el sofá llorando toda la vida porque realmente ha sido una pérdida que a día de hoy sigue esa cicatriz que nunca se ha perdido, o realmente tener ese dolor
pero seguir adelante por el resto de hijos. Entonces, posteriormente, cuando fallece mi otro hermano, digo, no puede ser que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, volver a pasar por ese mismo sufrimiento, que al final, cuando hay este tipo de situaciones, no hay explicación a esto, Marcos, es decir, no la hay realmente, es decir, ¿por qué pasan? Pues no la hay. Ahora bien, sí que podemos, pues al final decidir, pues cómo afrontamos eso, ¿no? Porque de algún modo, pues no podían regresar, hiciésemos lo que hiciésemos, ¿no? Entonces, digamos que ese fue como mi crecimiento en mi niñez y juventud. Y luego, pues ya pasan los años y demás. Yo, bueno, soy canaria. Vengo a estudiar a Madrid y terminé mi carrera, pues terminé mi carrera, empecé súper trabajo, pues tenía marido, el hijo y demás. ¿Qué pasa? Que con 30 años me viene una separación y entonces ahí es como que creo que pues si hay mucha gente que me está escuchando, porque yo siempre lo llamo como el golpe de la vida, que puede ser o bien una separación, o bien un despido, o bien una pérdida de alguien. Y es eso cuando la vida te sacude fuerte de algún modo y caes pues en ese túnel profundo y demás, ¿no? Y siempre digamos que digo lo mismo, tenemos dos opciones, o hundirte y quedarte abajo, o hundirte porque te hunden esas situaciones, pero pues al final, como si de un trampolín se tratase, pues salir con más fuerza, ¿no? Y eso fue lo que a mí me pasó. Digamos que cuando me separé, pues toqué fondo de algún modo, ¿no? Y empecé a investigar todo este mundo del crecimiento personal, pero lo hice siempre para mí. Es decir, me iba pues a formarme con los número uno, pues Tony Robbins, T. Harv Eker, es decir, los número uno en crecimiento personal pues alrededor del mundo. Me iba pues desde un Nueva York a un Singapur, a un Londres, aquí en España, donde hiciese falta. Pero nunca pensé que lo iba a plasmar en un libro. ¿Qué ocurre? Que hace pues como un año y pico o algo así, o incluso un poco más, veía que, pues no lo sé si te ocurre, Marcos, ¿conoces esa situación en la que a lo mejor te ocurre un problema con el ordenador y sabes a quién acudir? No sé si me explico, dices, oye, pues mi amigo X, él es buenísimo, o vas a comprar, pues no sé, un aparato especial y dices, oye, una cámara, y dices, oye, le voy a preguntar a fulanito porque él sabe de eso. Pues a mí me pasaba que compañeros de trabajo, amigos, pues me llamaban pues para este tipo de cosas. Es decir, oye, pues acababan de pasar por un mal momento, tenían que decidir algo importante. Sabían que iban a escuchar de mí no lo que querían oír, sino realmente pues al final pues no sé si era algo más objetivo así, pero digamos ese fue el primer momento en el que me di cuenta, estoy haciendo, pues no sé, es decir, me llaman para este tipo de cosas, que también me llamaban para derecho, para contratos, pero para esto no tenía nada que ver con lo otro. Claro, porque el problema de situaciones difíciles o de decisiones que se tienen que tomar en cualquier ámbito de la vida, no solamente en el trabajo, sino en decisiones personales, está sobre todo, Diana, en el hecho de que muchas personas recurren a alguien que confían para que les digan aquello que quieren oír realmente, en lugar de aquello que les puede hacer mejor, porque al final lo otro es empatía, compartir sentimientos puede estar bien, llorar con alguien puede estar bien, pero en el fondo eso deja la situación paralizada. Totalmente. Además, si hay algo, es decir, si pues ahora mismo hay alguna amiga que me conoce realmente, saben perfectamente que es que además, es decir, no soy la persona que te va a decir lo que quieres oír, pero no por nada, porque no creo que eso sea lo que ayude. Es decir, al final, pues cuando digo mi opinión a alguien o cuando hago mentorías y hay una persona pues que a lo mejor, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Las excusas que nos ponemos o los miedos, y digo, eso es una excusa, pero claro, no todo el mundo a lo mejor puede decirle a su amigo que le ve llorando por algo, eso es una excusa. Creo que también hay tiempos, creo que cuando se pasa a lo mejor por una situación mala o por lo que he dicho, ¿no? Por este golpe de la vida, pues hay que pasarlo mal, hay que realmente, pues eso, dejar abiertos los sentimientos, las emociones.
Pero también hay un momento en el que te metes como en un círculo vicioso que o sales de ahí o te pasas toda la vida lamentándote por la situación. Entonces, de eso realmente es pues de lo que hablo en Conduce tu vida, en el libro, de la importancia de la mentalidad. Es decir, yo cuando he pasado por momentos, estos golpes de la vida o por situaciones críticas, no creo que haya sido o que sea diferente yo a otras personas. Simplemente pues dije, oye, no quiero pasarme toda mi vida lamentándome ni toda mi vida llorando por algo, sino de algún modo pues hacerte responsable de todo. Eso es fundamental, Marcos. Cuando dejas pues de algún modo las culpas a un lado y te haces responsable de tu vida, es fundamental. Es un momento además en el que quizás por la época en la que hemos pasado, una época muy difícil para todo el país, una época en la que ha habido muchísima gente sin empleo, en la que muchas personas han perdido no solamente el empleo, sus casas, sus bienes, su forma de vida. Muchos jóvenes se han tenido que ir al extranjero a encontrar un puesto de trabajo que aquí no iban a encontrar nunca. Una situación muy difícil para todos nosotros. Resulta que posiblemente sea una época en la que no solamente obras como la tuya, sino que se fomentan charlas motivacionales en muchos ámbitos. Algunas de estas charlas las desarrollan personas que prácticamente son profesionales, bueno, y prácticamente son realmente profesionales de ello, que cobran por esa charla. Está hablando de personas como Emilio Duro o Víctor Coppers, que intentan hacernos ver que en el fondo, pues efectivamente las dificultades están ahí como forma de parte de la vida. Llega entonces tu libro quizá en un momento en el que existe más confianza en obras, en charlas, en acciones como esta, ¿verdad, Diana? Sí, a ver, yo creo que es verdad que a lo mejor en América todo esto lleva más tiempo y aquí diría que pues lleva menos y sí que es verdad que ha coincidido pues con la época de la poscrisis, ¿no? O algo así. Pero sí que es verdad que estoy de acuerdo que, pues eso, que al final la felicidad no significa no tener problemas, porque al final todos, es que hasta los niños, es decir, si tú le vas y le preguntas a un niño de 10 años, pues te dirá que su problema es que ha perdido el juguete X o que tiene... Y le quitamos a lo mejor importancia, pero para esa edad y ese momento, ese es su mayor problema. Entonces, creo que al final no depende de lo que te pase, sino al final de cómo lo afrontas, eso siempre lo digo. Y hoy por hoy, pues vivimos una vez. Entonces, pues hay que intentar pues afrontarlo y sobre todo hacernos conscientes del poder de nuestra mente. Yo creo que si eso se enseñase más pues al final la fuerza o lo que podemos mover al final pensando de un modo o de otro, porque yo no es que sea, es decir, no me declaro positivista, es decir, de esta falsa positividad de... pues no sé, de después de la lluvia sale el sol, Marcos, ¿sabes lo que te digo? Sino realmente al final, oye, pues hay momentos en los que estás más positivo y otros en los que estás menos, pero sobre todo el darte cuenta del salir de cuando estás negativo o cuando estás de bajón o cuando tienes un día malo, que lo tenemos todos. Intentar pues salir de ahí, porque además siempre digo lo mismo, es cuando estás pues mal, pues oye, llevas un día mal llorando por algo, venga, vale, 2, 3, perfecto, pero es que al cuarto te pones música triste, al quinto una película aún más triste, es que ahí no vas a salir, evidentemente, es decir, al final... consiste en hacer, es decir, en pasar los momentos y cuando ya has pasado el luto, por decirlo de algún modo, de la situación X que te ha dejado hundido o lo que sea, pues de algún modo salir de ese círculo. Y, claro, porque fíjate, hay frente a lo que tú estás diciendo, que se da habitualmente, existe la acción contraria, y es aquel grupo, sobre todo personas que tienen una responsabilidad con sus familias, con sus hijos, que plantean su vida como una obligación de estar bien continuamente, y eso tampoco puede ser positivo. No, es decir, yo creo que hay días en los que se está mejor y hay días en los que por algo estás peor. Lo importante, siempre lo digo, es hacerte consciente de ti mismo, es decir, de ver cómo estás en ese momento es decir, darte el permiso de un día estar mal, porque es que no pasa nada, es decir, de un día estar mal, pero
sobre todo cambiar el estado. Es decir, en el libro en Conduce tu vida lo digo, es importantísimo el cambiar de estado. Yo, por ejemplo, hago un ejercicio que, pues, que a lo mejor es muy gracioso en casa, pero que mi hijo lo ha aprendido desde pequeño. Y es que él tiene ahora 8 años y desde ya hace, pues no sé cuántos, pero ya bastantes, cuando se ponía enfadado o triste por algo o así, le decía salta. Y saltaba y inmediatamente se reía. Y ahora mismo él ya lo tiene tan asimilado que, pues que además lo cuento en el libro, que recuerdo una noche que, pues que no quería dormir, que tenía, pues no sé, pesadillas o X, y de repente enciende la luz y le digo, ¿otra vez? ¿Qué haces? Venga a dormir, por favor. Y me dice, espera, que voy a saltar, que no me quiero acostar triste. Y entonces digo, esto es pues algo anecdótico, pero al final los mayores pues lo podemos hacer con otra cosa. Al final es el pasar página o el ponerte una música alegre o el ir a dar un paseo y a ver, que problemas los tenemos todos y que simplemente pues al final unos hay que resolverlos y otros hay que digerirlos, Marcos, porque a lo mejor no tienen solución. Entonces ahí es donde está la clave, yo creo. Las redes sociales han hecho mucho daño en la gestión de los sentimientos, ¿verdad, Diana? Pues mira, es decir, no me atrevería a decir a lo mejor la afirmación esa de que han hecho daño, pero creo que es como todo. Voy a matizarla. Quiero decir, las redes sociales se han convertido en un escaparate de nosotros mismos. Exactamente. Y como en ocasiones o bien parece que estamos obligados a contar lo bien que estamos, o incluso a disfrazar un momento difícil o un momento complicado con una felicidad autoimpuesta incluso, ¿no? Cuando además por otro lado pues parece que también buscamos las redes sociales como ese reconocimiento ante un hecho luctuoso, un fallecimiento, un hecho grave. Por ejemplo, me han hospitalizado por esto, venga, lo voy a poner en las redes sociales para recibir el apoyo masivo de personas que posiblemente hasta ni conozca. Sí, totalmente. A eso me estoy refiriendo con el hecho de que estamos recibiendo información de personas que no conocemos, que puede que lo busquemos como un reconocimiento personal, pero que en el fondo nos aporta menos que a aquellas personas que podíamos tener más cerca. Y a eso me estoy refiriendo con el hecho de que las redes sociales terminan distorsionando nuestra realidad. Sí, a ver, yo te diría que el problema viene de al final de cómo la usan y cómo la usamos. Yo creo que al final las redes sociales son un reflejo de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el problema que hay detrás? Que creo que, pues, que cada vez o no incidimos tanto en el autoconocimiento, en ver cómo estamos, o lo que es aún peor, necesitar la aprobación del resto, que para mí eso es algo que realmente limita mucho la vida. Es decir, cuando necesitas pues la aprobación de otra gente para ser, o cuando necesitas realmente pues no sé, es decir, que te aplaudan, digamos, de algún modo todo lo que O que te consuelen, claro. O que te consuelen, sí, yo creo que es un reflejo de la vida. Yo la verdad que, por ejemplo, mira, yo antes de empezar con los libros, porque yo he sacado la trilogía hace muy poquito, es decir, el 23 de noviembre de 2018. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, yo antes, pues es que no tenía nada, es decir, ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. Sí que es verdad que ahora mismo pues lo tienes que tener. Y lo que al final todo lo que se publica siempre es pues en relación a las presentaciones del libro, a las conferencias o vídeos en los que yo hago pues para poder de algún modo pues inspirar o intentar ayudar como buenamente pueda a personas que leen el libro o que están pasando por una mala situación. A mí, sin embargo, todo lo que me ha llegado a través de las redes sociales es bueno. En ese sentido yo no puedo nunca hablar malo, pero vuelvo a lo mismo, es decir, creo que todo depende del uso que hagamos de ello y sobre todo que es un reflejo de la sociedad. Entonces al final creo que hay un problema a lo mejor más de base, que ya nos iríamos ya a otros temas más de colegio y demás, ¿no? o de educación, en el que la parte emocional no se nos ha enseñado o no sé cómo decirlo realmente. Pues posiblemente como somos padres sin libro de instrucciones, porque los hijos no nos vienen con libro de instrucciones, nos vemos envueltos en algunos casos en la situación en la que ni siquiera a los niños se les permite sufrir, por ejemplo, una derrota en un
o tal, es decir, no pasa nada, no pasa nada. Lo que sí es cierto es que hay que asumir la derrota. El otro día leía un texto que se atribuye a Perico Delgado, y es que la vida no nos enseña a fracasar, y resulta que el éxito o el ganar está reservado a muy pocos, mientras que el poder fracasar en cada intento es más que habitual. Mira, totalmente. Lo normal en la vida es perder. Totalmente. Y sin embargo se nos enseña, en muchos casos se dice, no, yo vengo aquí solamente a ganar. Pues mira, me parece muy bien que tengas esa actitud ante la vida, que vas a ganar, pero ven a ganar asumiendo que vas a perder. Porque si no asumes que vas a perder, el batacazo que te puede dar es monumental. Y no convierte en asumir la pérdida como algo, la derrota como algo habitual. Eso no convierte a nadie en un perdedor, sino convierte a alguien creo que convierte a alguien, no sé si estarás de acuerdo, en una persona que asume que el primero va a llegar uno entre 100, entre 1000, entre 100.000, y que esto nos tenemos que conformar con haber hecho el esfuerzo de ser ese primero, pero no haber conseguido ser ese primero. A ver, no puedo estar más de acuerdo contigo, Marcos, en el que hay que, digamos que aquí, de algún modo, penalizamos el fracaso, cuando, desde mi opinión, es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque si nos fijamos en grandes biografías, es decir, yo pues la verdad que soy bastante lectora, y en grandes biografías, y es que no hay ni una en la que no te cuenten los fracasos. De hecho, en América, que pues eso, que voy mucho a formarme y demás, hay conferencias en las que la gente va simplemente para hablar de los fracasos que ha tenido. ¿Por qué? Pues porque al final de todos ellos aprendes, evidentemente, y si no aprendes vuelves a fracasar, porque así es la vida, es decir, lo que no has aprendido te lo repite para que lo aprendas. Y que es la única manera al final de conseguir el éxito, lo entendamos como lo queramos entender, porque yo tengo el segundo libro, por ejemplo, también, Descubre tu pasión, que ahora te hablo de él, y el tercero, que es Abraza tu éxito, y es, ¿qué es éxito? Pues lo que para cada uno sea, pero al final, ¿qué es el éxito? Pues el ser feliz y el estar feliz con tu vida. ¿Y eso cómo se consigue? Progresando, Marcos. Esto es que no me cansaré de decirlo, es decir, solo en el progreso encontramos la felicidad. Partas desde donde partas, hagas lo que hagas, cada uno en el progreso de sus áreas, pues en la familia, en el trabajo, al final intentando mejorar las relaciones, mejorar tu trabajo, lo que haces cada día, intentar ser mejor persona. Eso es lo que nos lleva, el progreso lleva a la felicidad, y es que estoy 100% convencida. Y los fracasos forman parte del camino, es decir, desde el que pierde en los partidos o cualquier otra cosa. Y sobre todo, en cuanto me hablas ahora, que me hablabas de los partidos, ¿no?, de las liguillas y demás, sobre todo te diría que en los fracasos la importancia de hacernos responsables y no de echar la culpa al otro, porque aquí parece que echamos siempre la culpa al otro, es decir, la culpa es... Bueno, igual aquí me meto en un tema que me sale mal, pero es decir, echar la culpa al entrenador X o echar la culpa al profesor X. No, hagámonos responsables de cada uno, porque es la mejor forma de avanzar. Es decir, no veo otro camino, pero vamos. No hay más que pasearse por un campo de deporte, una cancha de deporte. Desgraciadamente es demasiado común comprobar cómo ante cualquier derrota la primera actitud, la primera respuesta es buscar quién tiene la culpa, que no seamos nosotros mismos. Buscar si el árbitro ha tenido la culpa, si alguien me ha engañado, y lo normal es asumir que ese tipo de cosas pueden ocurrir. Es decir, todo el mundo que participa en un deporte pues tiene la posibilidad de aceptar y de equivocarse, las dos cosas. Pero buscamos siempre el error en lo ajeno que nos ha hecho daño, nunca buscamos el error propio que nos hace, que tendríamos que buscar como primera parte, simplemente para asumir que las cosas no han salido como queríamos y que no se ha alcanzado el objetivo, en lugar de buscar, quizás porque sea lo más cómodo, el culpable más
el compadre más cercano. Y desgraciadamente, Diana, no sé si estás de acuerdo en que eso se inculca a los niños desde que son muy jóvenes. Totalmente, totalmente. Es decir, yo tengo, pues es mi misión, siempre lo digo, que al final mi propósito en esta vida, pues uno de ellos es pues llevar pues a cada hogar pues el libro Conduce tu vida y mi hijo, de algún modo en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque crezca en estos principios que yo misma estoy transmitiendo en base a mi experiencia, porque me parece fundamental, es decir, que a los niños se les enseñe que el fracaso forma parte y sobre todo el hacerse responsables, porque es fundamental. Es que no te digo que hacerte responsable porque a lo mejor haya sido tu fallo, sino hacerte responsable en todo, es decir, aun no siendo tu fallo o X, decir, bueno, ¿qué hago ahora? Soy el conductor de mi vida, ¿qué hago? Es decir, ¿me interesa seguir en este equipo o no? O, al final, tomar las riendas de tu vida y no culpabilizando a otros, porque eso no lleva a ningún sitio. Mira, hace unos años, en 2010 o 11, no recuerdo, creo que fue en 2011, tuvimos la suerte, tuve yo por lo menos la suerte de asistir a una conferencia de Fernando Savater, sí, aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, en donde, fíjate, la disquisición distinguía entre alegría y felicidad. Y él previamente había hecho unas declaraciones bastante polémicas porque él dijo, no voy a decir las palabras exactas y seguro que me equivoco, que el hecho de haber estado amenazado por ETA sí. le había dado mucha alegría, o le había dado vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, se había reído mucho con eso. Intento corregirme sobre la marcha porque no recuerdo exactamente sus palabras, pero aquellas fueron unas declaraciones muy polémicas que en esa conferencia yo las entendí. Y las personas que estábamos allí descubrimos, yo salí de allí maravillado precisamente porque como una persona que ha tenido una situación como esa, o que ha fallecido su esposa hace unos meses, se enfrenta a la vida. Y precisamente lo que él venía a decir era, la felicidad no existe como tal, la felicidad es un estado del que nos acordamos y una previsión hacia el futuro, pero lo que determina nuestro estado de ánimo es la alegría, y la alegría, en lugar de ser una actitud pasiva, que es la de la felicidad, recordando o proyectando, la alegría es una actitud, y perdón por la redundancia, activa ante los problemas que tenemos en la vida, porque la vida siempre nos va a plantear problemas, la vida siempre nos va a poner obstáculos, la vida siempre nos va a hacer tropezar, no nos van a salir las cosas como queremos, y es nuestra actitud, que es lo que vienes a plantear en tu estupendo libro, esa forma de afrontar los diferentes problemas que nos vamos encontrando todos los días. Totalmente. Mira, yo en Conduce tu vida lo digo es decir, hay dos fuerzas que mueven nuestra vida y al final una es el conocimiento y la otra es la acción. Es decir, por mucho que tengamos ese conocimiento de las cosas, si no actuamos, si no nos movemos, es que es imposible pasar por esta vida, pues no sé, de una manera, no sé, de algún modo de llegar al final de la película, porque como lo digo yo, y mirar atrás y decir, oye, pues me ha gustado, ¿no?, la película que he vivido. Pero para eso, pues es verdad que hay que actuar, hay que salir de la zona de confort y sobre todo hay que tener en mente que no existe una vida sin problemas. Es decir, que los problemas forman parte de ella y que al final la clave está pues en crear ese conocido algoritmo pues para ir solucionando unos problemas, para ir digeriendo otros que no tienen solución y al final ponerle una sonrisa a la vida, porque todos tenemos, es decir, problemas todos. Es decir, a mí me dicen, Diana, es que tú, qué bien estás. Le digo, bueno, problemas tenemos todos. Es decir, otra cosa es cómo los afronto. Pero que sí, que la felicidad no es eso. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y con las palabras de Fernando, ¿no?, Savater, que me dices, de que al final es el día a día y el cómo afrontas los pasos de la vida. He visto en la información que te pones en tu página web y en tus redes sociales que has estado en San Jordi, has estado en Canarias presentando tu libro, también has estado aquí en Málaga y ahora te pillamos de viaje, ¿no? Sí, oye, he estado en Málaga, me encanta Málaga, ¿eh? Además, como buena canaria, pues el mar es mi debilidad.
Entonces, pues sí, estuve en Sant Jordi, era mi primer año en Sant Jordi, que no va a ser el último, eso seguro, y me encantó. Y luego estuve ahí en Málaga, que es una maravilla. Es decir, quedé encantada. Eso que hice un viaje fugaz, porque fui por la mañana y me volví a última hora de la noche a Madrid. Pero pues quedé encantada. Además, fui a la caseta de Agapea, que allí es donde tienen mis libros. Y la verdad que el trato de la gente y demás pues fue maravilloso. Es decir, vuelves, pues además siempre digo lo mismo, vuelvo de estas firmas pues con sonrisa de felicidad y con la lagrimilla que se me cae de la emoción, ¿no? Al final de, pues eso, de poder transmitir y de verdad, Marcos, que es que no te puedes imaginar todo lo bonito que me llega a través de los libros. Es decir, de mensajes de, pues al final de cariño, de gente que dice, oye, lo he leído y es que parecía que me hablabas a mí, es que me he sentido identificada con esto, o no es que haya tenido ahora mismo ningún problema, pero me he dado cuenta pues que tengo unas creencias sobre algo que me están limitando y que encima se las estoy transmitiendo a mi hijo. No sé, la verdad que vivo cada día con, pues eso, con Conduce tu vida, pues emocionada en ese sentido de, pues al final de poder llevar a más gente que es posible el llevar una vida como tú quieres, pero solo tiene una condición, que tú te tienes que convertir pues en el conductor de tu vida y tomar las riendas, equivocándote, acertando, pero siendo tú. Sobre todo porque, mira, en una de las conferencias que hablo mucho del GPS, bueno, no sé si has puesto tú el GPS alguna vez en tu vida, Marcos. Intuyo que sí, ¿no? Para ir a algún sitio, ¿no? Sí, y te has perdido, ¿verdad? Sorteando cuando te lleva por donde no conoces y hay que salir adelante. Y te pierdes y te pone recalculando la ruta. Pues la vida al final es lo mismo. Imagínate, si no ponemos dirección de a dónde queremos ir, pues es que nos perderemos aún más. Es decir, entonces al final es la importancia de poner dirección a dónde queremos ir, de poner objetivos y sobre todo de actuar. Y sabiendo que hay miedo, que el miedo va a estar siempre con nosotros, pero al final hay que cogerlo de la mano y bailar con él de algún modo, ¿no? Pero eso es lo que al final promuevo, que cada uno tome las riendas de su vida, que tome el control y saber a dónde va, el ponerse metas, el objetivos, es fundamental, ¿eh? Que si no sabemos a dónde vamos, vives pues en manos de las circunstancias y eso pues no llega a buen puerto. Muy bien, Diana, pues esperamos que todo esto que nos estás contando hoy por teléfono, porque has tenido que estar fuera y no has podido acompañarnos aquí, lo puedas volver a contar por aquí, nos sigas ampliando información sobre tus 3 libros, Conduce tu vida, Descubre tu pasión y Abraza tu éxito. Me alegra saber que en Málaga te hemos tratado tan bien como sientes, y cuando vuelvas te volveremos a tratar exactamente igual o incluso mejor. Diana Henry, muchísimas gracias por tu libro, muchísimas gracias por tus palabras y esperamos poder volver a hablar contigo pronto. Nada, muchísimas gracias a ti, Marcos, y a todos los que estén escuchando el programa y vamos, deseando volver a Málaga porque la verdad que es una ciudad que me encanta y seguro, vamos, siempre me tratan bien y no lo dudo más. Mejor creo que es casi imposible, ¿eh? No, pero bueno. Se nos da bien, trata bien a la gente. Sí. Bien, gente, muchísimas gracias. Venga, muchísimas gracias a ti, Marcos.